Bueno, somos ya bastantes. 34 participantes. Esperemos que se vayan incorporando los que hacen falta. Sé que llueve mucho por algunos lados. Por aquí en mi barrio llueve, poquito, pero llueve. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy va a ser las exposiciones que quedaron pendientes de la semana pasada. Quiero que sean precisos, ¿verdad? Y no exposiciones muy formales, porque recuerden que la dinámica era la elaboración de árbol de ideas. Era una actividad corta, concisa, y posteriormente de las exposiciones voy a tener una intervención. Hoy vamos a conversar sobre la ley 8899 y la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Más a eso hacía alusión la imagen en el inicio de cómo a veces las personas con discapacidad sobresalen, pero no por la discapacidad, sino por las grandes habilidades que tienen. A veces, en algunos casos, tienen desarrolladas capacidades que nosotros a lo mejor las tenemos minimizadas. Así que nos vamos a incursionar un poquito en el mundo de esa ley y también a comentar un poco el trabajo que vamos a hacer la semana siguiente. Entonces voy a dar la posibilidad para que ustedes también puedan compartir pantalla, pero no sé si ya tenemos listo el grupo número 1. Claro que sí, profe. Ok, intenta ver si puedes compartir pantalla. Profe, Saúl. yo voy a intentar compartir, solo que donde yo vivo está lloviendo mucho, entonces voy a ver si funciona, si no la aviso. Bueno, está bien. El grupo de trabajo número 1 iba a trabajar sobre el Estado Mundial de la Infancia 2016, una oportunidad para cada niño. Ellos iban a retomar un recuadro que daba la definición de equidad. Y también otro recuadro donde mencionaba una premisa: todos los niños cuentan. Entonces, les doy la palabra. A ver, muchachos y muchachas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nuestro grupo está conformado por Jessica Picado, María Isabel González, María Paula Piña y yo, Saúl García. Bueno, como dijo la profesora, a nosotros nos corresponde la definición de equidad y el tema de todos los niños cuentan. Entonces, en la definición de equidad, tenemos que la equidad es procurar que todos los niños tengan las mismas oportunidades y el derecho a crecer saludables, fuertes, gozar de buena educación y ser útiles para la sociedad. Bueno, y el opuesto de la equidad está la inequidad, y en esto podemos resaltar palabras como la desigualdad o la injusticia de ello, ya que si lo ponemos en el contexto de los derechos del niño, hay algunos impedimentos como su cultura, factores políticos, económicos, sociales, que determinan el bienestar de la infancia, siendo así que no hay igualdad de oportunidades ni de derechos. También tenemos las instituciones de la sociedad, las cuales velan por la salud, la educación, con el fin de obtener buenos resultados. Ahora tenemos lo que es la parte de todos los niños cuentan, que ahí está el derecho de los niños, que es la importancia de saber el número de nacimientos y muertes para asegurar y que sean reconocidos los derechos de ellos. Tenemos también la mortalidad infantil, que es algo que ha crecido muy notablemente
hay 230 millones menores de 5 años que no fueron inscritos al nacer, de los cuales el 44% de esa cantidad está en Asia y el 39% en África. Bueno, está la desventaja que en estas se hicieron encuestas sobre las diferencias de mortalidad infantil, pero estos resultados fue que hubo una desigualdad o una desventaja por parte de los progenitores, o sea, los padres, ya sea por falta de estudios, pobreza, residencia que desfavorecía al niño, y esto pues se vio afectado, se vieron los más afectados y pues ocasionaba que hubiera una mayor tasa de mortalidad. Luego tenemos la carencia de información sobre la mortalidad por falta de atención especializada y la información registral, donde se pueden implementar nuevas tecnologías para mejorar el sistema de registro civil. También tenemos lo que es los métodos que se deben de crear posibles soluciones para fomentar la equidad. Por ejemplo, quitar el racismo, la pobreza, geografía y entre otras cosas. Después está la cobertura, que a pesar del considerable progreso alcanzado gracias al número creciente de las encuestas, sigue habiendo también algunas importantes en los datos referidos a la cobertura y las intervenciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muchachos, muy bien. Es importante que ustedes puedan dar lectura a esos párrafos o esas páginas destacadas para que tengan una cobertura total, ¿verdad? De los conceptos que los muchachos destacaron, y también porque ahí pueden encontrar palabras o frases que le pueden ayudar para su glosario. Muy bien, muchachos, excelente. El grupo número 2. El grupo número 2 va a conversar con nosotros sobre un apartado en el capítulo 2, educación, nivelar el terreno de juego. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros nos tocó lo que es la parte del capítulo 2, la educación, nivelar el terreno de juego. Vieras que nos embarcamos, profe, porque digo yo, con ese tema yo me imaginaba que era como nivelar, como donde juegan bola, donde... pero no tenía nada que ver con eso. Ajá. Entonces, al menos en la parte mía, pues, está lo que es la educación de calidad y las sociedades incluyentes. En esa parte hablaba sobre la educación de calidad. Decía que tanto los niños que tienen pobreza como los que son de, pues, adinerados, se había que nivelar la educación de que tanto tuviese derecho el pobre como tuviese los mismos derechos el rico. Y también hablaba sobre la falta de inclusión que había hacia estos niños de bajos recursos. No solamente bajos recursos, los afectaba también lo que era el origen de etnia, lo que era la discapacidad, la ubicación geográfica y los géneros. Entonces, al decir nivelar el terreno de juego, es como el terreno de juego es la educación, pues. Entonces, nivelarlo en el sentido de que ambos deben tener los mismos derechos. Bueno, como lo que decía Melissa, para nivelar eso, debe haber equidad en la educación, y para eso, digamos, la educación debe mitigar las desventajas que afecten a los niños nacidos en pobreza y analfabetismo. También se decía que desde hace décadas se realizaban esfuerzos por proteger y ampliar lo que era el derecho a la educación, y bueno, la mayoría de los países. Y menos de la mitad de los niños, lastimosamente, no asisten a programas de primera infancia.
Bueno, también ahí se mencionaba que para trazar el mapa de la participación universal hay que ubicar a los niños, rezagados, que serían como los niños que no están estudiando o que no tienen la oportunidad de estudiar. Y dice que desde hace tiempo se aboga por lograr el acceso de todos los niños y niñas a la secundaria, a la educación secundaria. Pero además se fueron notorias algunas desventajas y carencia de esos servicios, principalmente para la infancia, y estos son ocasionados principalmente por la discriminación, causa del origen étnico o de la discapacidad también. Y básicamente a grandes rasgos, o sea, con las ideas más importantes, eso fue lo que logramos recapitular del capítulo 2, valga la redundancia. Gracias. Gracias muchachos, excelente. Solamente voy a mencionar un gráfico que venía ahí. Por ejemplo, en Pakistán, el nivel de educación logrado depende del género, del lugar de residencia y del nivel de ingresos. Eso se llama nivelar el terreno de educación, ¿verdad? Nivelarlo de tal forma de que en algunos lugares los chicos o los niños y adolescentes que tienen más acceso a la educación, en algunos casos tiene que ver por el género, le dan prioridad más a los hombres. En algunos casos, en algunos países, lugares, se le da prioridad más a los chicos que tienen, a las familias adineradas, ¿verdad? En otros casos, en lugar de residencia. Me imagino, en los lugares más alejados, pues los niños son los que tienen menos posibilidades de acceso a la educación. A eso damos referencia un poco sobre nivelar el terreno. Muchachos, muchas gracias. El grupo número 3. Buenas tardes, profe. Hola. Sandra. El grupo número 3 va a hacer referencia a los beneficios de una educación de calidad. Llegar a los niños por medio del proceso de aprendizaje. Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y nuestros integrantes son. Mi persona, que sería Jimena Angulo. Buenas tardes, yo soy Jimena Vasconcelos. Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesora Ismael Castro. Buenas tardes, yo soy Ariana Montenegro. Y mi persona, Sandra González. Continuación. La siguiente. Bueno, como les menciona la profe, ¿verdad? Vamos a hablar de los beneficios de la educación de calidad y cómo llegar a los niños por medio de los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Que son muy importantes porque, como vamos a mencionar ahorita, son el futuro del mundo. En primer lugar, tenemos el estudio, nos proporciona seguridad al darnos como resultado plenitud y una vida segura. Muy importante, ¿verdad? La educación es una herramienta contra la violación de derechos, porque sabemos, ¿verdad?, que entre las familias y las personas estén menos informadas, pues es muchísimo más fácil que los gobiernos, las leyes, puedan ser usadas en contra de ellos, así que es muy importante. Luego tenemos que se necesitan cambios en donde todos los niños sean incluidos. La inclusión es un tema muy delicado, más que todo en Costa Rica, ¿verdad? Porque se ven muchos los casos de desigualdad, donde puedan ser excluidos, ¿verdad? Y puede tener un impacto muy negativo en los niños, ya sea psicológico, social. Luego, tenemos transformar el futuro, depende de una mejor educación. Mientras mejor sea la calidad de la educación, pues eso va a ser con lo que se van a quedar los niños. Entonces, ellos van a crecer con ese pensamiento de cómo fueron sus profesores, cuáles fueron sus enseñanzas, ¿verdad? Y pues van a proyectar eso en la sociedad a futuro. Luego tenemos, es necesario promover una educación desde temprana edad, desde que el modo siga en aumento para la participación de los niños en la educación. Luego sería
sería brindar los recursos necesarios para una educación decente. Muchos niños, ¿verdad?, no tienen los recursos probablemente ya sea por sus familias o alguna situación que vivieron, o podría ser hasta desastres naturales, ¿verdad?, que no se sabe. Muchos factores que pueden afectar a un niño no sabemos en qué momento de sus vidas, qué circunstancia, ¿verdad? Porque muchos pueden estar en medio de una vida normal y puede llegar una pandemia, ¿verdad? Como lo estamos viviendo y no sabemos cómo va a influir eso en sus familias. Si gusta la otra compañera, continúa. Bueno, buenas tardes. Se dice que también una educación equitativa y de buena calidad sirve para generar oportunidades y romper los ciclos intergeneracionales. Eso, digamos, se asocia más en que tal vez muchas personas de la familia quizás anteriormente no tuvieron la oportunidad de una escolarización, pero las nuevas generaciones, con todo lo que ha avanzado la educación, entonces le ha permitido abrir más puertas y es más fácil el acceso a la educación que se tiene hoy en día. Por ejemplo, antes lo que son las niñas eran como más discriminadas porque en el tiempo de antes, pues, que las niñas estudiaran no tenía como ningún beneficio. Sin embargo, ahora se ha unido, digamos, y se le ha dado prioridad también a darle una educación a las mujeres, no en todas las partes del mundo, pero sí en la mayoría de los países. Y pues siento que es muy importante porque las mujeres también somos poderosas. Y también los beneficios de la educación no son únicamente el producto de un aumento en los años de escolarización. También los resultados del aprendizaje importan y tienen un efecto poderoso sobre las ganancias, la distribución del ingreso y el crecimiento económico a largo plazo. También mencionaba en la lectura que tener una educación de calidad ayuda a los niños a que crecieran con una mentalidad de superación y de cambiar su vida social y económica. Bueno, y También, gracias. disculpen, chicos, también mencionar que en lo que nos tocó había una gráfica sobre unos cuantos países, la mayoría como muy centralizados en África y así. Entonces, podemos tomar ese ejemplo de que hay países donde la educación no es prioridad, o tal vez no solo prioridad, sino que es un privilegio. Entonces vemos que ese tipo de países no logran tener un desarrollo más allá, y por eso hay muchos casos de personas analfabetas o que llegan a tener problemas económicos en un cierto punto, no se pueden mantener las familias, etcétera, etcétera. Profe, y otra cosa que yo también he notado no voy a decir, digamos, en qué parte exactamente, pero sí he visto niños, digamos, aquí cuando menciona beneficios de una educación de calidad, hay lugares en los que, pucha, por lo menos que se pueda llamar de calidad o al menos una educación, porque a mí me sorprende muchísimo, que bueno, yo no estoy tan viejo, ¿verdad? Tengo 21, pero desde que estuve en la escuela, pues yo lo que era ya tercero o segundo, pues yo ya sabía leer y escribir. Y ahora me sorprende que un niño que ya vaya para sexto o esté saliendo de quinto, pues no sepa leer o escribir. Me parece, pero demasiado, demasiado mal, porque si hablamos de procesos, yo no sé qué proceso pues cognitivo pueda tener ese niño para que pueda ir aprendiendo y desarrollar aprendizajes o modelos de aprendizaje. Así que siento que por lo menos recalcar varios puntos, digamos, que ya se tenían en cuenta antes, porque si uno deja, digamos, las cosas que ya se han investigado, digamos, las cosas importantes las deja a un lado, pues de nada sirvió todo eso pues que se había, eh, como informado. ¿Me explico? Entiendo tu preocupación.
esa es solamente un criterio. Tenemos niños con sobreedad, niños de 11 años en tercer grado, por ejemplo, que son obstáculos, ¿verdad? Que impiden tener una educación de calidad. Yo te entiendo. Ha sido un proceso difícil, son muchos los retos y es ahí cuando nos ponemos a reflexionar si realmente se cumple lo que está escrito a la realidad. Muy bien, muchachos. ¿Tienen algo más que agregar? No, profe, eso Excelente. sería todo. Gracias. A ustedes. Continuamos con el grupo número 4. Ellos van a hacer referencia a las metas en favor de la equidad y la enseñanza importa. Muy buenas tardes. A nosotros nos tocó del informe de Estado Mundial de la Infancia, en la página 59 y 61, que se encuentran los temas metas a favor de la equidad y la educación importa. Nuestros integrantes son Brenda Castro, Kate Chávez, Jeremy Campos, mi persona, y Jeremy Chávez y Paula Miranda. De las metas que se pueden, digamos, que podemos rescatar unos fragmentos de las diferentes ideas que encontramos, una de las metas es que se puede lograr abordar las desventajas asociadas con la pobreza, el género y el origen étnico en la discapacidad. Entonces, para poder una meta para la equidad es que se tiene que, se está asociado con la pobreza y los orígenes étnicos y las discapacidades. Y además, otra meta sería que por medio de la educación se puede reducir esa brecha de la desigualdad para que podamos llegar a tener esa equidad que se quiere. Mis ideas son que el gobierno establezca metas a plazos y que las vaya cumpliendo en pro de la equidad. Esto, digamos, sería como fijar metas pequeñas para que el gobierno las pueda ir cumpliendo y no que trate de abarcar tantísimas metas y al final, y pues que no pueda cumplirlas, ¿verdad? Sino que vayan por tractos y es mejor que se vayan cumpliendo así de poquitas en poquitas a que traten de abarcar mucho y al final no se cumpla. Y también que los maestros sean un poco más humanos con la educación, ¿verdad? Y que a la hora de formar estudiantes, pues se les inculquen más valores humanos, ¿verdad? Para lo mismo de la equidad, o sea, de ellos mismos como profesores, estudiantes, como entre los mismos estudiantes. Bueno, continuando, ¿verdad? Con esa idea de la compañera, la meta es tener profesionales formados de una mejor manera, ¿verdad? Así que los maestros deben procurar ofrecer a los niños una enseñanza que sea de calidad, que sea eficiente y que sea equitativa. Por otra parte, ¿verdad? Ya con el otro apartado que teníamos de la enseñanza importa, tenemos que para que sea una buena enseñanza, también necesitamos buena infraestructura, tanto para el buen desempeño de los maestros, ¿verdad? Porque se necesita buen material, buena infraestructura para que un maestro pueda planear y pueda hacer su trabajo bien, también para que los niños tengan un lugar apto para ellos. Buenas tardes, también destacamos lo que una mala capacitación al docente es un hecho que afecta directamente en el estudiante, lo cual la ruta más eficaz para ampliar estos esfuerzos es a través de programas nacionales de formación de docentes. Y por último, los maestros eficaces pueden transformar vidas. Los maestros mal capacitados, mal pagados, ineficaces pueden trabajar en sistemas educativos deficientes, gobernados, suelen menoscabar oportunidades y acentuar las desigualdades. Esto quiere decir que, bueno, hemos visto varias problemáticas en las que lastimosamente la profesión de ser docente es una
es una profesión que se suele menospreciar, lastimosamente, pero debería verse más allá, ya que es un papel fundamental en el futuro de tantos, ¿verdad? Dejando eso de lado, también vi en ese artículo, en el documento que leímos, que lastimosamente con los temas de la infraestructura, en África, otra vez, casi como siempre, ¿verdad? Más de la mitad de las aulas no poseen acceso a agua potable, o sea, ni aseo. Y entonces, en conclusión, más dinero no es sinónimo de resultados. Es la manera en la que se asignan los recursos y hacia qué zona provechosa va dirigida este mismo. Eso sería. Gracias, muchachos. Yo espero que cada uno de ustedes vaya enlazando las ideas de este documento que se hizo en el 2016 y tenía con miras al 2030. Daba una proyección al 2030 y da una serie de consideraciones. Ya paso al otro grupo. Casi 70 millones de niños y niñas podrían morir antes de cumplir los 5 años al 2030. 3.6 millones solamente en el 2030. No sobreviven, ¿verdad? Los niños de África tendrían 12 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años. ¿Y por qué mencionan tantos estos países? Porque es que definitivamente son países pobres. 9 de cada 10 niños que vivan en una pobreza extrema lo harán en África. Más de 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria estarían sin escolarizarse. Unos 750 millones de mujeres habrán contraído matrimonio siendo aún niñas. Había un apartado en el Estado mundial de cómo se quiere minimizar el casamiento de las niñas. Es bien interesante, yo los motivo para que lo lean todo. Continuamos con el grupo número 5, ellos nos van a hacer referencia del 5º informe del Estado de la Nación y van a hacer la referencia en los hallazgos relevantes en la educación preescolar. Sí, profe, gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, ya fue. Se ve. Sí. Okay. ¿Sí se ve completo, profe? Sí, veo 2 diapositivas. Listo. Bueno, gracias, profe. Nosotros vamos a hablar sobre el 5º informe del Estado de la Nación. Este es como una investigación sobre la educación. Todo lo que se ha, como dijo la profe, todo lo que se ha encontrado, tanto como avances, limitaciones y desafíos en educación preescolar. Nosotros, bueno, nos tocó 11 puntos a destacar. Hicimos este árbol con palabras claves, pero bueno, voy a explicar los que yo encontré. Por ejemplo, dice que en el 2013 se dio una cobertura de matrícula en el ciclo de transición del 89%. Sin embargo, a pesar de ese porcentaje tan alto, la cobertura sigue siendo, bueno, continúa siendo deficiente. En el nivel interactivo también reportan una falta de oferta educativa. Entonces, como para encontrar la raíz de este problema, de por qué pasa eso, decidieron hacer un estudio para determinar si los factores familiares influían en estos casos. Estos estudios dieron como resultado que la matrícula de las familias con un alto nivel educativo es mayor y que las familias que tienen un bajo nivel educativo es menor. Entonces, sí, se descubrió, bueno, se halló que las familias sí juegan un papel importante en lo que es la educación y la matrícula. Ahora va a continuar mi compañero Armando, creo que está ahí. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó hablar
del punto donde habla de la gran diversidad que existe en las jornadas de trabajo de cada personal de la educación inicial, la educación preescolar. Es importante ver cómo se da la diferencia en las dinámicas de los distintos grupos de ofertados, es decir, en el regular y heterogéneo. Entonces, es de suma importancia que siempre en este ámbito educativo haya como una importante igualdad, tanto en el horario de trabajo como en otros aspectos, como lo es el contratar personal de alta calidad. Digo con mi otra compañera. Seguidamente, las proyecciones nacionales sugieren una tendencia en la estabilización, pero esto es en el crecimiento de la población, básicamente de edades de 0 a 6 años, le dan la importancia a estas edades. Seguidamente tenemos un dato del censo de la población, exactamente en el 2011, que dice que una tercera parte de los hogares que fueron testeados, por decirlo de una manera, dentro de los niños de 0 a 6 años, viven además de su círculo, ya sea los padres, que serían los progenitores, sino con abuelos. Entonces se reportó que de ellos un 17,9% viven en hogares con jefatura a cargo de un abuelo o una abuela. En muchos casos no es por abandono, sino en otros casos, en muchos casos puede ser incluso por cuestiones de lo que es trabajo, entre muchas situaciones que se pueden dar. Y también tenemos el otro dato del censo de población, que son hogares monoparentales, nucleares con jefatura ya sea femenina o masculina, que varía entre datos del 40,58 en lo que es jefatura femenina y 45,72% de jefatura masculina. Ellos se encuentran sobre hogares de clima educativo bajo, en comparación de monoparentales extensos con jefatura femenina y otros de jefatura masculina. Ahora los dejo con mi compañera, Carolina. Buenas Buenas tardes, solo quisiera intervenir algo como para que vayamos amarrando con el grupo anterior y el comentario del compañero que decía que no puede ser que no se esté brindando una educación de calidad, que niños que no saben escribir o leer en 4º o 5º grado. Estos hallazgos definitivamente son influencia ese es el resultado, niños que no aprenden a escribir y precisamente tal vez no está fallando el docente, tal vez es la situación en la que están viviendo los estudiantes, nuestros niños, ¿verdad? Todos estos hallazgos podrían ser la causa de eso que vos estabas haciendo referencia, para que solo vayamos enlazando las ideas. Gracias, compañera. Puede continuar. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Bueno, en esto de la evolución de la educación superior también, bueno, hay otras novedades donde se analiza la percepción sobre la calidad de la educación y el valor de la acreditación para 3 sectores claves que eran las universidades, son los empleadores y los graduados. También, por segunda vez consecutiva, se da seguimiento a indicadores de eficiencia generados por las oficinas de registro de las universidades públicas. Y por último, se aborda el desempeño de la educación superior desde una perspectiva regional mediante un análisis, especialmente sobre la región Chorotega. Y el tema principal es que se duplica el acceso a la población más pobre a la educación superior. Buenas tardes, profe. Uno de los hallazgos es que el Consejo Nacional de Rectores está a cargo de la supervisión y el aseguramiento de la calidad de las carreras de educación preescolar en Costa Rica. El CONARE para las universidades estatales y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, el CONESUP para las universidades estatales, el Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior, SINAES, también funciona como ente rector de la calidad. Sin embargo, este último utiliza los mismos criterios de calidad para evaluar y acreditar todas las carreras. Sí, esa referencia que hacen esos hallazgos es porque se evidenció que las personas en los niveles de bachillerato, diplomado, buscan las universidades públicas, pero cuando ya desean sacar posgrados, licenciaturas, maestrías, van a las universidades privadas. Por eso es que hace la referencia de todos estos órganos para poder supervisar y evaluar la acreditación del docente que va a ir a trabajar a las aulas. Esa sería nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, el otro grupo que también hace referencia a los hallazgos. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el grupo número 6 y también nos tocó los hallazgos relevantes en el quinto informe del estado de la educación en Costa Rica. Primeramente, tenemos que el Consejo Superior de Educación aprobó un programa de estudios unificado, esto en su acta 24-2014, donde el programa de estudios de Interactivo 2 y de Transición, pues se hicieron un solo programa y se empezó a implementar a nivel nacional hasta el año 2016. Como un segundo hallazgo, se da las gracias al nuevo programa de educación preescolar y sugiere nuevos avances. Se menciona que se necesita un fundamento teórico sólido, el cual ese sea actualizado y que también sea acorde a los hallazgos recientes sobre el desarrollo infantil. También es necesario que su formato sea claro y exacto. También se menciona que es necesario implementar la inclusión tanto en los perfiles docentes como en los perfiles del estudiantado. En el tercer hallazgo nos habla sobre los desafíos que tiene el nuevo programa, como la falta de especialidad de los docentes en ciertos temas de evaluación. También se refleja la ausencia de materiales importantes que se le brindan a los docentes durante las capacitaciones. Como punto número 4 tenemos que evidencia nacional e internacional dice que características de los grupos familiares influyen en el ambiente de los niños. Esto hablando del nivel educativo y el nivel socioeconómico que tengan los padres de familia, porque pues bien sabemos que mucha población costarricense, aunque hay programas donde los adultos pueden ir ¿cómo se dice? Como a estudiar, pues, hablando de la parte de Cindea, ¿verdad? Que cuenta con también primaria y secundaria. Muchos costarricenses, padres de familia, pues tienen primaria incompleta, no saben leer ni escribir, y esto pues influye mucho en las habilidades académicas de los niños y en su desempeño escolar. En el punto número 5 surgen retos tanto sociales como económicos, en donde se busca ayudar a mejorar la calidad de educación en niños y niñas de familias de bajos recursos, ya que sabemos que no todas las familias tienen las mismas posibilidades a brindar una educación adecuada. Es por eso que este programa busca cómo apoyar a las familias que se encuentran en estas situaciones de bajos recursos. Uno de estos hallazgos se menciona en este documento, habla sobre la población infantil en Costa Rica. Bueno, menciona que en Costa Rica existen grupos en distintos distritos con altos niveles de densidad y poblacional de niños entre 0 y 6 años. En otros distintos
incluyen una pequeña cantidad de este segmento de la población. Buenas tardes. Y como punto número 7 y número 8 de los hallazgos, se dice que en el año 2011 había una tercera parte de hogares en nuestro país con niños entre los 0 y 6 años. Estos se ubicaban en un clima educativo bajo, es decir, aquellos donde la educación formal para esos miembros del hogar con 18 años o más eran de 6 o menos. Y también había una incidencia de un clima educativo bajo, más que todo en las zonas periféricas. Y se identificaban distritos muy cercanos donde la asistencia al preescolar era para el caso de los niños entre los 4 y 6 años. Gracias. Muchas gracias. Cerramos con el grupo número 7. Ellos van a conversar con nosotros el sexto estado de la nación costarricense, también dirigido a la educación preescolar. Ellos van a retomar los principales hallazgos, son 8. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó sobre el estado de la educación costarricense, la educación preescolar en Costa Rica. El hallazgo número 1 fue el crecimiento de la cobertura en el nivel interactivo, que sigue siendo insuficiente. Tan insuficiente que de cada 10 niños, solo 4 asisten a una aula. Hoy en día, según los expertos, para que esto logre disminuir es muy necesario poder encontrar indicadores precisos y asimismo poder encontrar un ambiente de calidad para poder generar interés en las aulas. Esto se dio entre el año 2013 y 2016. Un segundo hallazgo es que se ampliaron las brechas de asistencia a preescolar según el ingreso de las familias. Es interesante poder darse cuenta que el porcentaje de niños matriculados proviene de los 2 primeros quintiles de ingreso bajo. Esto ocurrió en el año 2010 y 2015. Ahora lo dejo con mi compañero Donald. Buenas tardes, profe. En el tercer punto, vemos que las docentes en servicio presentan serias deficiencias en su conocimiento sobre los componentes de la lectoescritura emergente, a pesar de que son partes del programa de educación de preescolar, ¿cierto? Okay. Entonces, en el cuarto punto, se aplica una encuesta a docentes en zonas prioritarias con el fin de recabar sobre su formación profesional. En el quinto punto, por primera vez, se dio el nombramiento de 15 docentes de preescolar para 11 centros educativos. Esto se dio a partir de la Estrategia de Educación para la Infancia, estrategia que fue desarrollada por el MEP. En el quinto hallazgo se logró ofrecer una información de primera mano y de buena calidad a los ambientes de aprendizaje en centros públicos y también privados acerca de la enseñanza preescolar. Continúa mi compañero Donald. Bueno, profe, y en el séptimo punto se estudiaron las interacciones entre estudiantes y docentes en 45 aulas, con maestras graduadas de las 3 universidades públicas que dan esta carrera, que sería la de preescolar. Y en el último punto, las educadoras reconocen la importancia de la lectura de libros infantiles en el contexto del aula, pero se podría decir que muy pocas lo practican. Y a pesar de eso, usted sabe que algunos libros son muy influyentes en los niños. De hecho, vamos, a mí yo me acuerdo mucho los que me leían como El Negrito, Cocorito, eso, uno le va abriendo la mente como niño, entonces algunos no lo ponen en práctica y son muy importantes.
Oiga, Donald, usted nos está dando palo a las docentes que estamos activas. No todas, ¿verdad? Usted sabe que no todas, pero está bien. Eso Yo le dice, quiero- eso dice su archivo que nos envió, profe. Definitivamente, esos son hallazgos que se dieron. Por eso el Ministerio de Educación Pública ha propuesto una serie de capacitaciones desde que se dio ese informe para poder las docentes de preescolar estar más actualizadas y implementar mejores estrategias para la lectura emergente, la comprensión oral, la expresión oral, ¿verdad? Que son claves, habilidades claves para la lectoescritura en primaria. Estamos trabajando, nos están capacitando. Yo, Donald. Sí, profe, extraña, pero pues, hay que darle. Gloriana, ¿vos querés agregar algo a lo que comentaron tus compañeros? No, profe. Francés, ¿vos? Y la verdad es que a mí, yo también estuve, yo investigué y la verdad es que sí, fue curioso eso, el tema de la el tema de investigación como tal, ya que hay puntos que a mí me resaltaron, me fueron muy curiosos. Digamos, lo de los libros fue un tema que sí me dio curiosidad, pero en sí no tengo mucho que agregar. Profe, con permiso, buenas noches. Yo soy Fiorella, yo creo que ya terminaron todos los grupos. No sé si recuerda que yo le escribí por correo, entonces yo también realicé mi árbol de forma individual. Yo sé. Estaba esperando nada más que el grupo terminara. Muchísimas gracias al grupo número 7. Vamos a escuchar a Fiorella. Fiorella va a comentarnos un poquito el recuadro 2.1. ¿Se aprecia, profe? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del cerebro y la influencia formativa de las experiencias vividas en la primera infancia. Bueno, primeramente tenemos que ser conscientes de que las primeras etapas de vida, los primeros años, son sumamente importantes. A veces pensamos que no lo son porque decimos, los niños a esta edad no entienden las cosas, pero que va, ellos sí entienden y estas son etapas que van a influir por el resto de nuestra vida, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Es importante que los niños tengan una buena nutrición, que tengan salud, que se les brinde esa atención de la salud y también la relación que ellos tienen con su entorno, con las personas que a ellos los rodean. Esto puede contribuir a que ellos tengan un buen desarrollo del cerebro durante la primera infancia. Permite un buen desarrollo del cerebro, fortalecer las capacidades de aprendizaje, fomentar la resistencia psicológica y su flexibilidad. En cambio, si se les priva de una nutrición y si ellos viven bajo violencia, ya sea física o verbal, ellos pueden crecer afectados, ¿verdad? Se puede afectar al niño dañando las neuronas de las zonas que están relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo emocional. Como mencionó la profe, muchas veces no es que falle las docentes o el sistema educativo, sino que muchas veces influyen otros tipos de factores, como los factores a nivel familiar, ¿verdad? También pasa que muchas veces los padres se quejan de que tal vez los niños están teniendo dificultades en el proceso de aprendizaje y están diciendo que los maestros no están teniendo esa eficiencia para poder enseñarles de manera adecuada, pero no se ponen a ver las situaciones que los niños viven dentro del hogar, que tal vez son abusados, que son agredidos o que son presionados en el sentido de que muchas veces, como les está costando aprender, por lo mismo, por esas situaciones que les dicen que usted es un tonto, usted es un bruto, usted no sabe hacer nada bien. ¿Cómo es posible que usted no pueda hacer eso bien? O sea, sin caer en esa conciencia de que todas esas cosas influyen en ese desarrollo de los niños también. Cuando los niños viven, digamos, en un hogar donde hay muchos problemas, que a veces el papá llega en la noche y está peleando con la mamá, el niño no va a poder dormir bien y el niño va a llegar cansado a la escuela, no va a tener esa misma capacidad de poder pensar, de poder razonar y comprender lo que está viendo durante la clase. Esa sería mi parte. Gracias. Gracias, Fiorella. Muy bien, muchachos, excelente trabajo. Vamos a tomar un receso. Sí, Zairi.
¿Puedo opinar algo, profe? Claro. Es que como decía la compañera, alusivo a eso, ¿verdad? Pero es que yo no sé qué será lo que, y también voy a lo que también dijo Donald, es que no sé qué es lo diferente que había antes a lo que hay ahora, porque fíjese que, profesora, yo he visto el cambio. Yo tengo un hijo que tiene 26 años y él cuando estaba en el kinder ya sabía leer. Oiga, en el kinder, profesora, ese carajillo era un galleta, él llegaba a leer el periódico a la casa, pero vieras que mi hijo, el que tengo ahora, el actual, el más pequeñito de 10 años, vieras que a Matthew, a él, vieras cómo le costó aprender a leer, profesora. Entonces, yo no sé a qué o sea, yo sé que hay muchos factores que influyen, tanto en la escuela como en el hogar, pero yo siento como que nosotros aquí, más bien, a él lo apoyamos siempre, nunca lo hemos dejado solo en lo que es el apoyo que se le tiene que dar a los niños aquí en casa, pero vieras a él cómo le costó aprender a leer y escribe horrible, profesora. Pobre Matt. Sí, yo los entiendo. Yo también podría contarle la experiencia con mis 2 hijos. Son todos esos factores, ¿verdad? Que influyen. En parte, la personalidad del docente influye, la estrategia de enseñanza influye, la situación en ese momento de la educación influye, ¿verdad? Estos cambios, por ejemplo, por la pandemia de la presencialidad a la virtualidad han influido enormemente y más con las barreras de conectividad. El trabajo de guías elaboradas en la casa, donde los niños no tienen espacio para hacerlas, no tienen apoyos de un adulto ni acompañamiento para hacerla. La escolaridad de los padres de familia influye. Entonces, yo lo que le digo a algunos colegas es que tenemos que ser bien sensibles ante las situaciones y esos factores, ¿verdad?, que ponen en riesgo los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y a veces somos bastante crueles, ¿verdad? Y decimos, es que ese niño, ¿qué va? No quiere aprender, es que ese niño le cuesta, es ese niño así, pero detrás de ese niño, ¿verdad? Hay factores ambientales en los cuales nosotros no podemos influir. Jeremy, ¿querías decir algo? Profe, ¿será que tal vez es que se está dejando o se está pasando por alto que tal vez la mejor etapa para poder poner a los niños a aprender a leer sea tal vez en preescolar? Es que vieras que yo he notado algo, que vieras que tengo 2 primos míos que están en materno, entraron en materno y ellos les mandan tareas y cosas así de aprenderse los números, las vocales, y el otro que, bueno, el que está más, que es un año menor que él, ya se sabe las vocales y sabe contar, y el otro que está como en preescolar, ya se sabe todas las vocales, ya casi que prácticamente arma palabras con lo que sabe y lee lo que ve. En cambio, yo he visto aquí como el vecino, o sea, que a él le cuesta, o sea, y está en tercero, y digamos, y a él se le empezó a poner a leer desde primero. O sea, como que no se le han puesto así desde materno. El Ministerio de Educación Pública en su política establece que el preescolar desarrolla otro tipo de habilidades, no escolariza. No enseñamos a leer a nuestros niños, ni a escribir, ni a dar apresto, ni nada. Lo que hacemos es un primer contacto con habilidades para que cuando ya llegue a primer grado le sea muy fácil al niño. Por ejemplo, en expresión oral, en la comprensión oral, ¿verdad? Por medio de cuentos, el niño empieza a hacer una comprensión del texto, de personajes, de ambientes. Y ya cuando el niño llegue a primer grado, le va a ser muy fácil poder transcribir todas esas cosas. El preescolar es un ambiente de aprendizaje formativo. Es probable que existan niños, eso lo vamos a ver ahora también, con muchos talentos, creatividad, pero el Ministerio de Educación Pública o los centros educativos públicos en preescolar no escolarizan. Sí, lo podemos ver en los centros privados, ¿verdad? Que le llaman la preparatoria. Ellos al preescolar le llaman la preparatoria. Y sí, ahí los niños los incursionan en la lectoescritura. Y ya cuando llegan a primero, los niños casi que saben leer, ¿verdad? Pero es parte de
diferenciación entre la educación privada y la educación pública. Vamos a cerrar los comentarios con Fiorella. Así, profe, respecto a lo que ahora hablaban los compañeros sobre, digamos, la adquisición de la habilidad de lectura y de escritura, bueno, eso es importante comprender que esto es todo un proceso, ¿verdad? Y que hay cierta edad, digamos, para que el niño empiece a desarrollar estas habilidades. Claramente, digamos, en edad preescolar o antes, digamos, se puede fomentar esta habilidad de lectura por medio de cuentos, leyéndole cuentos y luego haciéndoles a ellos pequeñas preguntas simples de que, digamos, ¿cuál fue su animal favorito del cuento? ¿O qué estaba haciendo el perro en el cuento? Cosas así sencillas, ¿verdad? Y sí, digamos, sí, hay niños que se les dificulta porque es importante comprender que no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje y que muchas veces todos aprenden a su mismo ritmo, que también, digamos, hay factores que influyen, pero también hay diferentes métodos para poder ayudarles a ellos en este proceso. ¿Profe? Definitivamente. Sí, Katie. Vieras que yo siento que también, digamos, hay que hacer como también la prueba, a ver hasta dónde tiene la capacidad el niño, porque, bueno, yo con mi hija, vieras que mi hija tiene 3 años y 1 mes, y mi hija escribe el nombre de ella y se sabe las vocales. Y algo que yo jamás, digamos, pensé que iba a aprender tan rápido, digamos, a escribir el nombre de ella. Pero fue, digamos, algo que, como prueba, ¿verdad? A ver si le va bien, a ver si lo logra hacer. Entonces creo que a veces uno como papá también los deja, ¿verdad? De no, porque está muy pequeño, pero también hay que ir más allá, siento yo también, y enseñarles a ellos, no siempre como digamos, como en forma de enseñar, sino a veces como de jugar, ¿verdad? Y yo siento que sí aprenden un montón y que sí son capaces de un montón de cosas, pero que uno a veces como que dice, no, es que todavía no es la etapa, pero sí, yo siempre he dicho que son como esponjitas. No limitarlos, decir vos, definitivamente no hay que limitarlos, ¿verdad? Pero sí hay que motivar al desarrollo integral de todas las áreas del desarrollo, ¿verdad? Puede ser que el niño tenga muchas habilidades cognitivas que le dé la capacidad para poder hacer interpretación de textos, ¿verdad? Amplios, pero sea muy torpe en la motora fina, que no le permita transcribirlo. Entonces, lo más importante es poder ir desarrollando cada área de forma integral, ¿verdad? Y si la niña de Katie a lo mejor ya puede escribir su nombre y se sabe las vocales, es importante también que la niña de Katie pueda brincar en un pie, hacer ejercicios de motora gruesa, tener capacidades para socializar con otros niños, ¿me entienden? Todo va correlacionado, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver ahora en el otro contenido. ¿Qué les parece si nos vamos a un receso de 10 minutitos, muchachos? Nos vemos a las 6:15, por favor. Muy bien, muchachos, vamos a continuar. Espero que esos 10 minutitos se hayan podido estirar y a tomar cafecito, ir al baño, para poder continuar con la clase y desarrollarla de la mejor forma. Vamos a retomar o a trabajar 2 contenidos, uno que tiene que ver con la Convención sobre las Personas con Discapacidad y el otro que tiene que ver con la Ley 8899, que es la de alta dotación de esos niños, niñas y jóvenes que tenemos en las aulas, que uno dice, ese niño tiene talento, ese niño tiene creatividad, y entonces vamos a hacer algunas definiciones. Con respecto a la ley 8899, ustedes tienen que presentar la tarea la próxima semana, que lo que deben de hacer es un resumen de los artículos ahí reflejados o anotados en la ley. Y este resumen tiene particularidades por evaluar, así que por favor les motivo para que lean la rúbrica que viene en el programa. Por favor, muchachos, mi llamado
repetitivo y de verdad motivarlos a que lean las rúbricas para que se puedan ganar todo el porcentaje y no tengamos inconvenientes. Entonces, voy a mostrarles un video para que empecemos a hablar sobre la Convención sobre las personas con discapacidad. En el chat, ustedes pudieron visualizar algunos videos que les envié que tienen que ver con empleo y discapacidad, dice uno. La Asamblea Legislativa da paso firme en materia de discapacidad para que cuando tengan oportunidad los puedan ver. Son relativamente cortos, no duran unos más de 8 o 6 minutos. Y cómo referirse a una persona con discapacidad. Vamos a ver 2 videos para hacer referencia a eso. Son cortos y quiero que estemos atentas para posibles comentarios e interpretaciones. Nada más me dan una señal de que sí lo pueden ver y lo pueden escuchar. Sí, se ve. Sí, Sí, profe. A ver, ¿qué les pareció? Para hacer referencia a las, sobre las Profe. personas con discapacidad. A ver. Creo que todos somos capaces, independientemente de las discapacidades que tengamos. A veces lo que falta en los centros educativos es como darle las oportunidades y equipar adecuadamente los centros educativos para que ellos se puedan desenvolver de manera adecuada, porque sí pueden. Solo falta a veces como ese pequeño detalle, ese pequeño gran detalle. Esa oportunidad es una palabra muy importante. ¿Alguien más? Ellos tal vez no tienen las discapacidades, sino es el entorno que hace que ellos tengan esas discapacidades, profe. Los ambientes, el entorno. Y sumado a ¿Nadie? eso que dice Jeremy, también nosotros como educadores ser creativos también, ¿verdad? Para que ellos puedan sentirse parte de, porque en realidad lo son, ¿verdad? Profe, y yo siento que, digamos, a veces no son ellos quienes se limitan, sino somos nosotros. Y ellos no demuestran o no desarrollan todas sus habilidades porque nosotros, quienes somos, quienes debemos proveerles esas herramientas, no se las damos. ¿Alguien más? Todo lo que han dicho es real. ¿Qué les parece con que aparece primero en silla de ruedas y luego con muletas? ¿A qué hace referencia a eso? ¿Qué pueden interpretar ustedes? Profe, bueno, yo quería comentar que creo que deberíamos nosotros como futuros docentes no considerar a una persona que es una persona con discapacidad, sino con una capacidad diferente, porque creo que todos somos capaces de lograr cualquier cosa, indiferentemente si una persona no tiene una pierna o no. Al final no es una discapacidad, es una capacidad diferente, porque tiene la misma capacidad de lograr todo lo que quiera como una persona que tenga todas sus partes del cuerpo. Muy bien. Voy a mostrarles este otro video. Así que
estemos atentos a los comentarios. Ustedes también pueden hacer comentarios por el chat si gustan. Y para que todos tengamos una participación. Ay, Dios santo, permítame un momento, muchachos. Ok, ahora sí, ya lo tengo. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo. Yo no soy mongolita. Mutilado o tullido. No me digas zurdido. Yo no soy invidente, cieguita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. A ver, muchachos. Creo que es importante eso que decían, tratarnos como lo que somos, personas, independientemente de cualquier tipo de situación, seguimos siendo personas. Y es importante inculcar eso desde pequeñitos, ¿verdad? Porque uno va creciendo con eso. A ver, me gustaría escuchar a otros compañeros haciendo referencia a ese video que vimos. Antes era muy común, yo me acuerdo, porque por aquí, por mi barrio, había un muchacho con síndrome de Down y le decían mongolito, ¿verdad? Nuestros padres, la comunidad, le decía así, y entonces uno creció diciéndole, el mongolito, el mongolito, el mongolito, y el mongolito no tenía nombre acaso para poderle llamar por su nombre. A ver, alguien que quiera hacer un comentario de la última. Valeria María, ¿qué te parece a vos? Carolina, ¿algún? Profe. Ajá, Gloriana. No es como directamente con el video, pero tiene que ver con el video. Yo recalco mucho que en mi colegio había un compañero que él estaba en silla de ruedas y todos, y me causa admiración que todos en el colegio lo trataban con respeto, lo llamaban por su nombre. No era eso de que le tenían sobrenombres o ese tipo de cosas. Eso me llama mucho la atención, que le tenían mucho respeto a él. A veces la sociedad se va a los extremos. O los chinean mucho y ahí lo andan jalando y lo andan chineando y no le permiten hacer nada a la persona, todo se lo quieren hacer, todo se lo quieren facilitar, y está el otro extremo cuando lo discriminan. Nadie le quiere hablar, no le quieren asignar ninguna tarea, no se quieren relacionar con él porque creen que no tiene capacidad para nada. Entonces hay que tener un intermedio. Carolina, ¿quisieras hacer algún comentario? Laura, ¿algún comentario? Profe.
yo creo que es como, bueno, no sé cómo se dice, pero tal vez como una mala costumbre, porque usted ve que, no sé, a las personas que tienen síndrome de Down, o sea, usted escucha hablar a personas tal vez no relacionadas con la educación o que no son docentes o algo así, y los llaman porque mi familia ha escuchado, o sea, ay, él es mongolito, ella es mongolita, y se siente feo porque, bueno, nosotros de hecho teníamos era un tío que tenía discapacidad, él era sordomudo y tenía síndrome de Down. Y yo me ponía a pensar, o sea, nosotros tampoco quisiéramos como que a él le dijeran como, ay, es el mongolito, me explico, porque es feo. Entonces, esa parte de la empatía. Y también en el colegio, había obviamente, ¿cómo se dice? Bueno, cuando yo estaba en el colegio se le llamaba prevocacional, ahora creo que se llama diferente. Entonces, siempre eran como, o sea, en el cole, en general, los de prevo eran como los rechazados, los que lo hacían a un lado por el hecho de tener cierta discapacidad en lo que cabe, ¿verdad? Porque al final no son discapacidades, son personas que no sé, que son diferentes, pero eso es esencial en la vida de cada uno, o sea, porque todos somos diferentes en realidad, o sea, yo soy diferente a Jessie, a Catherine, a usted, entonces, todos somos diferentes, entonces no veo por qué como excluirlos o decirles los de prevo, ¿verdad? Como los del aula tonta o algo así, me explico, y eso se veía mucho en el cole, y a los de prevocacionales, o sea, los hacían como los mandaderos, o sea, vaya y en esto, y dele, y vaya y venga, y así. Eso se vivía pues cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Y la mamá de una muchacha que ella tiene como, no sé cómo se llama, es como que va atrasada en los años, como, ay, se me olvidó el nombre, pero Retardo ella, mental. como que ella, por ejemplo, tiene 17 pero piensa como una niña tal vez de 12 años o algo así. Ella está en prevocacional y ella decía, imagínense, me dice, que hasta los propios compañeros de ella, o sea, le hacen bullying por ella ser así. O sea, los mismos del aula de prevocacional se hacen bullying por ser diferentes. Ujú, ujú. Bueno, el Ministerio de Educación Pública o el gobierno hace grandes esfuerzos para que se cumpla la ley. En las escuelas desaparecieron o están en un proceso para desaparecer las aulas integradas. Yo no sé si ustedes en algún momento lo notaron en la escuela. Y en esa aula integrada estaban todos esos niños y niñas que usted veía, ¿verdad? Que tenían una cierta dificultad para el aprendizaje. Ahora la propuesta o las líneas estratégicas es que todos los niños sean integrados a aulas regulares y sean tratados de la misma forma que los otros niños, brindándoles apoyos educativos. Y ahí es donde entran en juego las maestras de educación especial, las de retardo mental, las de apoyo, educación especial, para que puedan atender a los niños con esas particularidades en el aprendizaje. Estoy leyendo lo que pone en el chat. Paula Miranda, ¿quieres hacer algún comentario? Profe, ¿me escuchan? Sí. Sí. Profe, vieras que lo que hablaba la compañera Emilia, en el colegio que yo estaba pasaba lo mismo. Existía lo que se llama el prevocacional, ¿verdad? Y digamos, en parte de los compañeros de uno o así, todo el colegio en general, uno siempre veía como esas personas, digamos, tienen, porque como decía la compañera, todo en cierto sentido somos diferentes y eso es lo que nos hace especial, la esencia que tenemos y digamos, a esas personas que tenían necesidades diferentes era como muy rechazadas o como que a uno o a los compañeros en sí, jodiéndose, le decían a uno, ah, no, es que usted tiene que ir al prevocacional, o sea, como un insulto. Y yo digo, y no tiene que ser como algo insulto, es una persona que recibe igual un cierto tipo de educación y formación y que quieren aprender y que incluso hasta ellos dan con más interés de verdad en lo que están, en recibir un verdadero desarrollo educativo. Entonces, sí, yo siento que, profe, eso, bueno, pasa mucho, ¿verdad? Pero no debería ser así, que de verse a las otras personas como que tienen necesidades diferentes a las de uno como inferiores, porque sinceramente no es así.
Y bueno, con respecto al primer video, también siento que eso refleja mucho lo que es una educación inclusiva, donde se eliminan esas brechas o esos baches que a veces ocurren para las personas que tienen esas necesidades diferentes. Sí, es muy importante tener bien definido, ¿verdad? Esas diferencias en el aprendizaje, ¿verdad? Que para algunos necesitan una computadora, para otros necesitan lápiz y borrador, tal vez para otros un puntero, para otros tal vez necesitan un apoyo de lenguaje en señas. Entonces, eso es bien importante. Y con respecto a la discapacidad, personalmente considero que todos tenemos una discapacidad. ¿Qué piensan de eso? ¿Tienen ustedes alguna discapacidad? Hay discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad emocional. Hay personas que no pueden expresar sus sentimientos, por ejemplo. Jeremy, ¿vos querés decir algo? Por ejemplo, yo, profe, que yo tengo una discapacidad, pero realmente ya no es una discapacidad porque o sea, ya tengo la herramienta para romper con esa barrera de esa discapacidad, que es que yo tengo miopía. Entonces, no me limita correcto. Necesitas un tipo de apoyo para poder, ajá, excelente. Gracias, Jeremy, por compartir con nosotros tu experiencia. Mariam. Bueno, yo no sé si tengo discapacidad o no, pero cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que pues, a mí me costaba muchísimo casi que todas las materias. Y yo no sé si todavía darán eso, pero bueno, cuando yo estaba en la escuela se llamaba recursos. Digamos, eran como clases aparte digamos, de las materias. Era como para reforzar y enseñar más. Y yo me acuerdo que mis hermanos, o sea, siempre me molestaron por eso y me hacían sentir mal porque me decían que yo no, o sea, como que yo no era capaz y esas cosas. Ibas a recuperación, creo que así se llamaban. Sí, ajá, porque me costaba entender las materias y o sea, normalmente las personas que, o sea, yo salí como o sea, yo en la escuela sí llevaba buenas notas, pero me costaba. Y cuando yo ya estaba como en quinto fue que o sea, que ya me dieron como, por decirlo así, de alta. O sea, yo nunca más volví a esas clases, pero mis hermanos me molestaban, o sea, como que me trataban de mongola solo por ir a esas clases, ¿me entiende? Eso y me hacían sentir mal, pero ya conforme yo entré al colegio y todas esas cosas, siempre me fue bien. Y no sé, es feo, o sea, que las personas a veces lo hagan sentir mal por eso. Bueno, y también eso es algo, digamos, porque yo tengo un compañero que nunca salió, digamos, de esas clases y él fue, digamos así por decirlo, en plan nacional, entonces nunca entendí. O sea, si es una discapacidad de qué. Gracias, María, por compartir la experiencia. Melissa, ¿querías decir algo? Profe, vieras que yo siento que, digamos, eso que dice usted es real. No simplemente el hecho de que tengamos todas nuestras partes del cuerpo dentro de lo que cabe la palabra bien y pensemos y podemos escuchar, nos hace normales, realmente no. Yo me considero una persona, puede ser normal porque gracias a Dios puedo caminar, escuchar, pensar y todo, pero yo llevo unos cursos de inglés y vieras que yo soy pero malísima en listening. Entonces, digo yo, dentro de lo que me considero normal, tengo eso, digamos, yo me cuesta entender el listening. Y de igual forma, como me decía Saúl, no se nos olvidó ahorita la palabra, pero yo cuando estoy leyendo, hay muchas palabras que yo me las brinco, o sea, voy leyendo y de pronto se me fue la palabra y de esa palabra no sé, no la vi, simplemente leí y digo yo, qué curioso, porque realmente esas pequeñas cositas, bueno, pequeñas, grandes cosas, es algo que uno sí padece, aunque uno no se catalogue, pues, una persona con alguna discapacidad, pero realmente sí se padece, siento yo. Gracias, Melissa, por compartir tu experiencia. ¿Francés? La verdad es que comparto la misma idea que tiene Melissa. Cada quien tiene una forma diferente. No es una discapacidad, porque siempre uno va a tener sus pequeñas peculiaridades, por así decirlo. Digamos, un ejemplo, hay personas que simplemente tienen trastornos también que se pueden ser considerados como una discapacidad, a la vez
no tanto, pero hay cosas que son curiosas en sí. Y digamos, algo que quería compartir es que en sí las personas como tales, creo que no todas son, como dicen muchos, normales. Cada quien tiene sus pequeñas cosas. No todos son perfectos. Cada quien tiene que tener algo en sí que lo diferencia de otros. Eso es lo que quería decir. Yo creo que la búsqueda de esa perfección es cuando usted reconoce cuáles podrían ser sus limitaciones, ¿verdad? Y encontrar el apoyo para poder superarlas. Paula y luego Nadia. Profe, no me escucho. Sí, sí te escucho. Entonces, vieras que yo como en séptimo al noveno tuve un compañero como que a él le costaba mucho como entender y así, ¿verdad? Pero no, esa era como la condición que tal vez él tenía, pero yo tenía compañeros que hacían literal bullying por todo. Entonces, digamos, a él lo trataban muy mal, o sea, porque ya comían el termo, por cosas súper tontas. Y él era una persona que, digamos, tiene como, bueno, tenía muchos problemas como económicos así en la familia y todo eso. Y yo, bueno, él falleció este año, profe, vieras que él como que le dio un cáncer y como que le afectó y tuvieron que amputarle una pierna y todo. Y cuando él falleció, a mí se me dio mucho eso, porque yo digo, cómo, digamos, a veces ambientes que deben ser como lindos y amenos, más bien con esas discriminaciones o malos gestos con el otro, y no sé, uno no sabe realmente como las luchas internas que está pasando el otro y como que más bien puede como afectarlo tanto. Y sí, profe, vieras que, bueno, desde el año pasado creo como que él empezó a padecer como de eso del cáncer en los pulmones y después como que le pasaba la rodilla, entonces le amputaron una pierna y ya este año Diosito lo quiso ya con él, pero vieras que cuando él falleció, y yo me ponía a pensar mucho en ese tiempo en el cole y como que a uno se le da mucho y también como que a veces uno piensa, ¿por qué uno también no actúa, digamos, apoyando o como defendiendo al otro, digamos? Bueno, me parece muy bien todos estos espacios de reflexión. Gracias, Paula, por compartir. Nadia. Bueno, profe, yo siento que en ocasiones, por no decir que en mayoría de veces, el ser humano es muy orgulloso porque le cuesta reconocer las cosas, ¿verdad? Y digamos, sí o no, o siendo mucho o siendo poco, yo siento que, como mencionaron mis compañeros, cada quien tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo he sufrido de diferentes como choques emocionales porque yo tengo discapacidad auditiva en un 75% de mi oído izquierdo. Y con base a eso he sufrido que la gente se enoje conmigo porque no escucho. Y es súper complicado, ¿verdad? Y ahora digo yo, es solo mi oído. Ahora las personas que su limitación es aún más notoria, qué duro, ¿verdad? Entonces eso, como dijo Paula, me hace reflexionar y poder ser como más comprensiva, porque yo no quiero que a otros le hagan lo mismo que a mí, ¿verdad? Entonces, sí, apoyo mucho lo que hemos estado hablando el día de hoy acerca de crear como un ambiente educativo muy inclusivo, pero sobre todo de respeto también. Excelente, muchísimas gracias por esos comentarios. En mediación virtual les subí un archivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un documento de 35 páginas, bien interesante, hace reconocimiento, ¿verdad? De cómo los países en la implementación de sus propuestas en el gobierno trabajan la discapacidad y complementan también este contenido a trabajar con los videos que les puse en el chat. Así que de verdad que los motivo para que lo puedan leer en algún momento. ¿Está bien, muchachos? Manitos así para ver si están de acuerdo conmigo. Ajá. Están conmigo, eso es lo más importante. Y vieran que se da el otro plano, muchachos y muchachas, cuando nuestros niños o cuando tenemos personas con demasiados talentos y habilidades y la gente o también las personas no sabemos cómo tratarlos. Les decimos nerd,
les decimos superdotados, les decimos que son computadoras andantes y ellos también se sienten discriminados y rechazados también por tener habilidades superiores a la norma, que uno podría decir normales, no son normales, ellos son anormales porque tienen más habilidades, talento que una persona normal. Ismael, ¿querías decir algo? No, profe, perdón. Entonces ahí es cuando vamos a empezar a ver la ley 8899, que tiene que ver con las personas con la alta dotación. Es una presentación de varias diapositivas, pero solo me interesan algunas. Yo les voy a dar la oportunidad para que ustedes la trabajen en mediación virtual. Lo que quiero es que tengan un concepto amplio, ¿verdad? Y un primer acercamiento hacia esta ley para la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense y cómo se implementa y se pone en práctica, así como la ley 7600 que trata con las personas con discapacidad, pues también hay una ley que trata con las personas que son talentosas o con alta dotación, talentos y creatividad. De este tema o de este contenido es el que ustedes tienen que hacer el resumen con la ley específicamente. Esta exposición o estas diapositivas tienen que ver con la ley aterrizada en cada centro educativo del sistema educativo costarricense, ¿verdad? Y cómo se establecen modelos de inteligencia para atender la alta dotación. En Costa Rica se han visto 2 o 3 casos de niños talentosos o de alta dotación, donde no solamente son niños que saben 3 idiomas, sino que también saben tocar instrumentos, piano, violín, son niños que resuelven operaciones matemáticas, son niños con habilidades de expresión oral. ¿Tienen conocimiento ustedes? ¿Han escuchado niños con alta dotación? Sí, profe. Bueno, al menos en mi caso, profe, yo tengo, bueno, yo le doy como, digamos así, como clasecitas a un niño. Tiene 5 años, profe, pero usted viera ese niño en matemática. A mí me asombró porque él le dicen las multiplicaciones, la del 12 la sabe hasta que el resultado sea más de 600. Y yo me quedé como, se llama Nicolás, y yo, Nico, wow, le digo yo, pero a él le cuesta recortar. Es que no, me dice, yo soy bien bruto para recortar, Melissa, me dice. Y yo, papi, vos sos inteligentísimo y vos puedes, es que a mí lo que me encanta son los números, dice, los números sí. Entonces dije, qué gracioso, porque un niño tan pequeñito, realmente él está en transición y digo yo, para que sepa tanto de matemática a esa edad, pero ves, tiene como ese balance, pues muy bueno en algo, se le dificulta un poquito otra, pues otras otra cosa, áreas. sí, Correcto. pero igual, o sea, por eso lo que hablábamos ahorita, o sea, todos tenemos un déficit, hay un déficit en algo, y en él sería eso, pero de igual forma, dentro de lo que cabe, él es un niño normal, o sea, todo, como todo ser, pero sí, al menos en ese niño sí rescato eso, la inteligencia matemática. Ya te voy a dar la palabra, Saúl. Sí, los niños con alta dotación tienen que tener sobresalen en el área cognitiva, en talento y en creatividad. Y aquí en este texto resume claramente cada uno de estos conceptos. En el área cognitiva intelectual, como las habilidades específicas en un campo determinado, ya sea artístico, musical, científico, deportivo, entre otros, ¿verdad? Como el talento, ¿verdad? Que tiene
que tienen estos niños. Y la capacidad imaginativa al pensar, sentir y al actuar, la creatividad. Entonces, estos niños de alta dotación son niños bien completos y se salen de la norma. Usted inmediatamente dice, ay, este chico tiene algo especial. Y eso que vos decís, ajá, muy bueno en las matemáticas, pero tiene otras limitaciones. El Ministerio de Educación Pública lo que hace es un diagnóstico cuando tiene chicos así en las aulas. Y entonces empiezan a hacer relevancia y entrevistan al docente, le dice, bueno, el docente es el primero el que detecta, dice, mira que yo tengo un chico así y así, y entonces empiezan a hacerle un diagnóstico al chico para ver qué tan dotado es, si del área cognitiva, si es más bien solo talentoso, porque hay niños que tienen mucho talento para el canto, para tocar un instrumento, para pintar, para crear, pero en el área cognitiva no tanto, ¿me entienden? Entonces, estos chicos, ¿verdad? Se ha visto que cuando tenemos niños talentosos o muy creativos en nuestras aulas, por el tipo de sistema que tiene la educación pública, en algunas ocasiones ellos se ven minimizados. Son esos niños que dicen, no hombre, qué aburrir a la escuela, no quiero ir, de por sí la maestra lo mismo de siempre, ya estoy aburrido, yo ya sé multiplicar, yo ya sé hacer eso, yo ya sé lo otro. Y ellos necesitan otro tipo de apoyo para poder destacarse y crecer como persona y aprender y desarrollar más habilidades. Por eso es que se da esta congruencia de contenidos entre personas con discapacidad y personas con alta dotación, porque suelen ser como los extremos. Ambos necesitan un cierto tipo de apoyo para poder desempeñarse académicamente, ¿verdad? Si encontramos un niño en nuestras aulas que tiene un gran talento para tocar un instrumento, pero no tiene profesor de educación musical, entonces necesitamos proveer de ese tipo de apoyo. Y el Ministerio de Educación Pública establece un manual y una red de apoyo para poder atender a nuestros estudiantes con alta dotación. No se han encontrado muchos. Sí tenemos niños talentosos, ¿verdad? Como ese niño que va a llegar a las aulas ahorita, el que trabaja la compañera. El niño bueno para en lo cognitivo, en razonamiento matemático, pero torpe en la motora fina. Saúl, ¿querías decir algo? Sí, profe, traía una idea, pero ahora tengo dos. A ver, coméntelas. Ve, cuando usted estaba diciendo que, ¿verdad? Que hay personas muy talentosas, me acordaba yo de esta película de Matilda. Esa chiquita, pues, llegó a leer bastante y saber bastante, y que incluso la maestra Miel, todavía me acuerdo, la maestra Miel, ella vio que ella era muy talentosa y le fue a decir a la directora que esa niña, pues, era para que estuviera en otro grado. La directora no le tomó importancia. También ocurre eso, ya poniéndolo a la vida real. El saber que hay profesores que no le toman importancia a eso, lo ven, sí, es más inteligente que los demás y nada más. Ahí se quedaron. No dan a explotar eso que traen esos niños. Bueno, ese era el punto que me acordé cuando se estaba hablando. Y el otro de que si conocemos, pues conocer personas así, no. Sí los he visto. No sé si han visto un niño que aparece en Facebook que no es de aquí de Costa Rica, pero uno lo escucha hablando y uno dice, santísimo Dios, pero ¿qué es esto? Eso parece alguien ya súper adulto hablando de política, y él da consejos para política, y él dice todo como es. Y hay otro, creo que es de ambiente, que estaba viendo, que él da consejos para cuidar todo el ambiente y que lo que hacemos mal, pero yo digo, ¿cómo pueden? Y pues yo en la escuela, no crean, yo tuve mis cosas también, fui talentoso. ¿Saben qué, profe? Me ponían a siempre algún trabajo con machete, Saúl era el único, y aunque sabían que no lo podía hacer porque era en la escuela, ellos decían, Saúl, es que usted es el único que sabe, usted confiamos que no se corta, si ponemos a otro se puede cortar. Entonces todos los días en clases y yo trabajando allá afuera, digo yo, porque así me ponían a mí. ¿Vieron? ¿Qué tal? Aquí hay algunas características generales que tienen los niños de alta dotación.
curiosidad temprana por el conocimiento, recurre a la memoria de forma eficaz y constante, una rapidez para adquirir y procesar la información cuando hay intereses diferentes a los grupos en ocasiones. Ahí viene una serie de características que ustedes pueden inducir cuando hace referencia a que un niño es talentoso, ¿verdad? Cuando un niño o una niña es creativa, aquí son tres conceptos completamente diferentes, ¿verdad? Y cómo podemos en los procesos de formación de nuestros estudiantes en preescolar y primaria y secundaria, cómo hacer la detección de estas personas de alta dotación, ¿verdad? Y está definido por fases, hay todo un procedimiento para poderlo definir. Hay varios filtros, por así decirlo. Primero el docente, luego un equipo de trabajo de docentes del centro educativo, luego hacen una correlación con la familia, luego con la comunidad, porque ellos, las personas con alta dotación, pues no solo se enfocan en algo, sino que tienen algo amplio, como decías vos, el medio ambiente, política, no solo me interesa el desempeño mío, ¿no? Sino también me preocupa el planeta, la supervivencia. Ellos les interesa todo esto. Entonces esas son las áreas en las que se toman en cuenta para poder hacer la detección temprana de una persona con alta dotación. Muy importante la valoración familiar, el contexto escolar. Posteriormente se debe de hacer un informe. Todo esto es un proceso rígido, completo, formal, así como lo que quiero que ustedes puedan visualizar es que a las personas se les debe de tratar con sus necesidades, sus intereses, sus posibilidades, ya sea para arriba de la norma o para abajo de la norma. Un enriquecimiento curricular, cuando usted tiene que darle trabajos extras a los muchachos y tal vez algunos estudiantes están empezando y él ya terminó. Eso es muy real. Entonces uno dice, hijo de puchica, que William más talentoso, ¿verdad? Pero alta dotación, sí, dígame, porque no veo manos levantadas cuando comparto pantalla. Como en la película que digamos que que se llama Una niña con un don excepcional, que la chiquita es súper dotada y el papá, bueno, ya la mamá se murió y eran súper inteligentes y la niña era tan inteligente, digamos, el tío no la quería mandar a una escuela normal, a una escuela de científicos porque sabía que le iban a llevar un proceso y a trabajar de más y él la mandó a una escuela normal y la maestra vio que la niña era súper inteligente y cuando iba a hacer aplicar exámenes, más bien tenía que llevarle otro examen aparte del que ya le llevaba. Correcto, la recuerdo, me encanta mucho esa película. Donde tiene que hacer o implementarse actividades co-curriculares también, ¿verdad? Perfecto. Yo quisiera compartir con ustedes 3, 4 horas posiblemente, pero el tiempo se hace muy corto y yo no quiero abusar de la disposición que ustedes tienen, más que leer de verdad y complementar todo lo que nosotros hablamos con la bibliografía que está en mediación virtual. Me gustaría, yo quisiera que de forma por el chat posterior a la clase, ¿verdad? Más tarde o durante la semana, ustedes puedan compartir conmigo los avances sobre el módulo interactivo. Me gustaría saber cómo van. Si ustedes no se acercan a mí, entonces yo voy a estarles mandando mensajitos para ver cómo van. Y si tienen avances, si ya tienen alguna idea, si ya la plasmaron, si tienen algún boceto por ahí, entonces me gustaría que lo conversáramos en el chat de forma individual, ¿verdad? Personal, no lo pongan en el chat de intervención, sino que me lo mandan de forma personal. Profe. Tinsi. Pero no importa, digamos, si uno lo hizo, pero después lo quiere cambiar o... Si ya lo hiciste, compartilo conmigo. Lo pueden enviar por correo o me lo envían al chat
y hacemos retroalimentaciones. Y si está perfecto, así se queda. Si Está tuviéramos bien, algo profe, que gracias. mejorar o alguna recomendación que hacer, pues entonces lo cambiamos. Así que de verdad que espero recibir, porque si no, entonces yo los empiezo me empiezo a comunicar con ustedes. No me queda más que agradecer la participación que tuvieron hoy en clase. La disfruté muchísimo. Me encantan las participaciones, así no estoy solita, no me siento tan solita en clase. Que descansen, muchachos. Sé que algunos no descansan, yo tampoco voy a descansar, pero feliz noche. Nos vemos si Dios quiere la Profe, próxima semana. Dígame, Marisabel. ¿se puede quedar al último para hacer una pregunta? Sí, claro. Ok. Gracias, muchachos y muchachas. Nos vemos la Profe, próxima semana. profe. Profe, una pregunta rapidito, lo que dijo Jimena, que si una persona del grupo le manda las ideas y ya después esa misma persona lo comparte con el resto o Correcto. hacemos un grupo. Correcto. ¿Cómo? Eso sería lo más ideal, sí. Ok, perfecto, profe, gracias, buenas noches. Buenas noches, María Buenas Paula. noches, Hasta profe. luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Chao, Ismael. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jeremy. Profe, yo también quería consultarle algo. A ver, Mariana, pregúnteme. Es que en mi grupo somos 3 y de las 3 tenemos 3 propuestas diferentes, pero queríamos enseñarle, bueno, no es como que tenemos como la aplicación ya hecha, sino la idea ya tipo documentada. Entonces queríamos que como lo más probable es que cada una elija su propia idea, queríamos enseñarla a usted para que usted como que se apropie de cuál sería más conveniente para el público. Compártala conmigo. Profe, entonces se la voy a enviar por el chat privado. Sí, Ok. mándemela y compartimos Perfecto, y profe. retroalimentamos con gusto. Gloriana. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches, Profe. Mariana. Que yo tengo un comentario que hacerle, pero acerca de estos grupos, de estas pequeños árboles de ideas que acabamos de hacer, pero quería consultárselo y hablarlo por privado. Mándeme un mensaje de texto entonces para no tener ningún problema. Bueno, está bien, gracias, profe. Con gusto.